Existe un lenguaje más profundo que las palabras, una conexión que trasciende las especies, forjada no en el entendimiento, sino en el sentimiento puro, sin adulterar. A menudo caminamos por la vida separados por muros, muros del lenguaje, muros de la experiencia, muros entre nosotros y el mundo natural. Pero a veces, en momentos de profunda desesperación o empatía abrumadora, esos muros se desmoronan. Hoy exploramos un momento así, un momento en que una niña aislada en su propio mundo, silencioso, extendió la mano no con lógica, sino con todo su ser, abrazando a una criatura sufriente al borde del olvido. Y en ese abrazo algo sucedió, algo impensable. Esta es la historia de Sofía y del caballo cuya vida y la suya propia cambiaron irrevocablemente por un único acto impensable. Nuestro escenario es el paisaje áspero e implacable que bordea las estribaciones de la Sierra Madre. Una tierra de afloramientos rocosos, matorrales espinosos y sol implacable, donde la vida se aferra con tenaz obstinación. Aquí en una pequeña y luchadora granja, agobiada por las deudas y las estaciones secas, vivía Sofía. Tenía 10 años, una niña menuda con el pelo del color de la tierra oscura y ojos que contenían una profundidad silenciosa y sorprendente. Ojos que veían más que la mayoría, quizás porque hablaba menos. Una enfermedad infantil la había dejado con una cojera permanente, apartándola ligeramente del juego brusco y revoltoso de otros niños del pueblo. Se movía por el mundo con una gentileza silenciosa. Sus compañeros, a menudo las gallinas picoteando en el polvo, los lagartos, tomando el sol en las rocas, y la vasta y silenciosa extensión del cielo. Sus padres trabajadores y amables, pero desgastados por la lucha perpetua, la querían mucho, aunque sus preocupaciones a menudo eclipsaban la ternura exterior. Criaban unas pocas cabras, obtenían cosechas exiguas del suelo reacio y alquilaban su único caballo, una criatura cansada y envejecida llamada Viejo, para transportar leña o arar los campos de los vecinos siempre que era posible, solo para llegar a fin de mes. Sofía entendía sus cargas, su naturaleza tranquila, la hacía muy observadora de las líneas de preocupación en sus rostros, de la escasez en su mesa. Encontraba su propio consuelo en el mundo natural, poseyendo una empatía que se extendía sin esfuerzo a las criaturas grandes y pequeñas, quizás porque sabía, a su manera, lo que se sentía al estar ligeramente rota, ligeramente diferente. En este mundo de observación silenciosa y pobreza agobiante llegó tormenta. Llegó no con orgullo, sino arrastrado detrás de una cuerda áspera, vendido por una miseria, por un comerciante ambulante que pasaba por
la región. Era una visión horrible. Claramente una vez, un animal fuerte y hermoso, quizás un caballo de ganado de trabajo, o incluso algo más fino, ahora era un paisaje de abuso pasado y presente. Su pelaje era opaco, con cicatrices en múltiples lugares, algunas viejas y blancas, otras más nuevas, todavía rosadas y en carne viva. Una cicatriz irregular recorría su hocico, cerca de un ojo, haciéndolo llorar constantemente. Estaba dolorosamente delgado. Sus costillas, marcadas los huesos de la cadera afilados bajo la piel desgastada. Pero peor que el estado físico era la mirada en sus ojos. Eran grandes, girando constantemente, mostrando demasiado blanco. Ojos llenos de terror absoluto, anticipando el próximo golpe, el próximo grito. Se encogía violentamente ante cualquier movimiento repentino, temblaba al sonido de una voz alzada, y aplanaba las orejas, y enseñaba los dientes si alguien se acercaba demasiado rápido, especialmente los hombres. Llevaba la huella inconfundible de una crueldad implacable. El padre de Sofía Mateo lo compró por una mezcla de necesidad desesperada. Viejo, se estaba haciendo demasiado viejo, y quizás un destello de piedad que no podía permitirse. «Tiene buenos huesos», le murmuró a la madre de Sofía Elena, tratando de justificar el pequeño gasto. «Límpialo, aliméntalo bien, quizás. Quizás le quede algo de trabajo». Elena solo suspiró, mirando a la criatura aterrorizada con ojos preocupados, calculando el alimento extra que realmente no podían permitirse. Sofía observó cómo llevaban al caballo, al pequeño y polvoriento corral. Le dolía el corazón. Vio, más allá de las cicatrices, la delgadez, el miedo. Vio a la magnífica criatura, que una vez debió ser atrapada dentro de la prisión de su trauma, mientras su padre intentaba cautelosamente ofrecerle agua, solo para que el caballo se apartara violentamente resoplando de miedo. Sofía simplemente se quedó junto a la áspera valla de madera, observando su mirada tranquila y firme, llena no de juicio ni de miedo, sino de una empatía profunda y dolorosa. No se acercó, simplemente observó. Reconoció a un alma compañera que llevaba cargas invisibles. Los primeros días, semanas, incluso meses con tormenta, estuvieron llenos de dificultades. Era un torbellino de miedo. Se asustaba con las sombras, coceaba si se sobresaltaba, se negaba a dejarse atrapar o poner el cabestro fácilmente. Mateo, aunque no era un hombre cruel, se frustró. Necesitaba que el caballo trabajara, que se ganara el sustento. Su paciencia se agotó, su voz a veces se alzaba con exasperación, lo que solo enviaba a tormenta, a una retirada aún más profunda y aterrada. Elena se preocupaba constantemente por el costo del alimento, por el peligro que representaba el caballo.
Quizás fue un error, Mateo, susurró tarde una noche. Quizás está demasiado roto. Solo Sofía parecía entender, o quizás simplemente aceptar la profundidad del miedo del caballo. Mientras otros veían agresión u obstinación, ella veía terror. Nunca intentó forzar la interacción. En cambio, comenzó su propio ritual silencioso. Cada mañana tomaba una pequeña porción de su propio escaso desayuno, un trozo de tortilla, un puñado de grano guardado de las gallinas, y lo colocaba con cuidado cerca de la valla del corral, lejos de donde el caballo solía estar temblando. Luego se retiraba a cierta distancia, se sentaba tranquilamente en un cubo volcado o una roca lisa y simplemente esperaba. A veces hablaba en voz baja, no a él directamente, sino simplemente narrando sus observaciones, el color del cielo, la forma en que el viento movía la hierba seca, el vuelo de un pájaro distante. Su voz era baja, tranquila, no amenazante. Durante mucho tiempo Tormenta ignoró las ofrendas, ignoró su presencia, permaneciendo tenso, vigilante, listo para huir. Pero Sofía fue paciente. Día tras día, la ofrenda aparecía. Día tras día, ella se sentaba en silencio. Su presencia un contrapunto constante y pacífico al miedo que él asociaba con los humanos. El primer avance fue casi imperceptible. Una mañana, mucho después de que Sofía se hubiera retirado, lo vio desde la distancia acercarse cautelosamente a la ofrenda, la arrebató rápidamente, nerviosamente, levantando la cabeza bruscamente, listo para huir. Luego se retiró de nuevo a su rincón. Fue una pequeña victoria, pero llenó el corazón tranquilo de Sofía con una alegría feroz. Lentamente, dolorosamente lentamente, la distancia disminuyó. Sofía comenzó a colocar la comida un poco más cerca. Continuó sus suaves monólogos. Empezó a llevarle agua en un cubo dejándolo y alejándose sin intentar acercarse mientras él bebía. Aprendió sus desencadenantes: el levantamiento repentino de una mano, el ruido metálico agudo, el olor del tabaco barato del comerciante, que a veces persistía en los visitantes. Aprendió a moverse lenta y deliberadamente a su alrededor, sin acorralarlo nunca, siempre permitiéndole una ruta de escape. Notó los detalles que otros pasaban por alto. La forma en que una oreja se movía ligeramente cuando pronunciaba su nombre en voz baja. Tormenta. La forma en que la tensión constante en sus hombros a veces se aliviaba solo por un momento, cuando ella se sentaba tranquilamente cerca. La forma en que su ojo, marcado por la cicatriz, parecía menos nublado, los días en que parecía más tranquilo. Una tarde, mientras estaba sentada a su distancia habitual, tarareando una melodía tranquila que su abuela solía cantar.
Tormenta hizo algo inesperado. Dio unos pasos cautelosos hacia ella, se detuvo a varios metros de distancia y simplemente se quedó quieto observándola. No se acercó más, no bajó la cabeza para que lo acariciara, pero no se retiró. Simplemente la observó, su mirada menos frenética, quizás conteniendo un destello de curiosidad. A Sofía se le cortó la respiración. Permaneció perfectamente quieta, continuando su suave tarareo, reconociendo su presencia, solo con una leve y gentil inclinación de cabeza. Fue una conversación silenciosa, una tregua frágil ofrecida y aceptada. Esto marcó un punto de inflexión. Tormenta comenzó a asociar la presencia de Sofía no con el miedo o la exigencia, sino con la compañía tranquila, la comida y el agua, ofrecidas sin amenaza. Empezó a permitirle sentarse más cerca. A veces, incluso se acercaba a la valla cuando la veía venir, aunque todavía receloso. El día que ella lo tocó por primera vez fue un hito alcanzado después de meses de paciencia. Había colocado un pequeño trozo de fruta seca en la palma de su mano abierta, arrodillándose bajo cerca de la valla, su mirada suave, ligeramente desviada. Después de largos minutos de tensa quietud, Tormenta estiró el cuello hacia adelante, lenta, vacilantemente sus hollares dilatándose mientras olfateaba su mano. Luego, con increíble gentileza, sus labios rozaron su palma mientras tomaba la ofrenda. Sofía no se movió, no respiró, dejándolo retirarse inmediatamente después, pero el breve y ligero toque fue eléctrico. A partir de entonces, el progreso, aunque todavía lento, fue constante. Eventualmente pudo acariciar su cuello, encontrando los puntos donde la tensión parecía disiparse ligeramente bajo su suave toque. Descubrió la terrible red de viejas cicatrices ocultas bajo su pelaje opaco, trazándolas suavemente, susurrando palabras de dolor por el sufrimiento que debió haber soportado. Él aprendió la cadencia de su cojera. El sonido de su voz suave le permitía cepillar su crin enredada, inclinándose ligeramente hacia el toque, un retumbo bajo, vibrando a veces en su pecho. No exactamente un ronroneo, sino un sonido de contento profundo y cauteloso. Su familia notó el cambio asombrada. Mateo, su padre, observó con silenciosa maravilla cómo Sofía lograba lo que sus propios esfuerzos no habían conseguido. Dejó de intentar forzar al caballo a trabajar, dándose cuenta de que el animal necesitaba curación, mucho más que un arnés. Elena, su madre, todavía preocupada, pero su mirada se suavizó al ver el vínculo único que se formaba entre el caballo dañado y su hija tranquila. Empezaron a referirse a él menos como ese caballo y más como el caballo de Sofía. La cojera de Sofía parecía menos pronunciada cuando estaba con Tormenta. Su tartamudeo
a menudo desaparecía por completo mientras compartía su mundo con él. En su presencia se sentía menos diferente, menos aislada, y Tormenta en presencia de ella parecía encontrar momentos de paz, breves, respiros del miedo constante que había definido su existencia. Eran dos almas heridas, encontrando consuelo en la compañía silenciosa del otro. Pero el mundo exterior, áspero e impredecible, continuaba su marcha implacable. Los susurros comenzaron a circular de nuevo, esta vez no sobre un caballo fantasma, sino sobre el dueño original, un ranchero cruel de un valle distante, conocido por su brutalidad hacia los animales y las personas. Por igual, surgieron rumores de que había estado haciendo preguntas buscando un caballo que encajara con la descripción de Tormenta, un caballo que había escapado de su control. Un nudo frío de miedo se formó en el estómago de Sofía. El maltratador de Tormenta lo estaba buscando. El miedo no era infundado. Una tarde, mientras Sofía llevaba a Tormenta, que ahora toleraba una cuerda de cabestro suelta sostenida suavemente por ella, de regreso al corral, después de dejarlo pastar en un escaso trozo de hierba, lo vieron. Un hombre a caballo recortado contra el sol poniente en la cresta de una colina cercana. Estaba demasiado lejos para verlo con claridad, pero su postura era rígida, vigilante. Tormenta se congeló. Al instante todo su cuerpo se puso rígido, las orejas pegadas hacia atrás, los hollares dilatados, un resoplido bajo y aterrado, escapándose de él. Tiró violentamente de la cuerda hacia atrás, los ojos girando, el terror puro irradiando de él. El corazón de Sofía palpitaba con fuerza. Reconoció la intensidad de su miedo. Esto era diferente a su habitual nerviosismo. Esto era terror primario vinculado a un recuerdo específico. Le habló suavemente, tratando de calmarlo, tirando de él suavemente hacia la relativa seguridad del corral, sus ojos lanzando miradas furtivas hacia la figura en la colina. El hombre los observó durante un largo momento. Luego giró lentamente su caballo y desapareció por la cresta. El encuentro dejó a Sofía y a Tormenta profundamente inquietos. Tormenta se negó a abandonar la seguridad percibida de su rincón en el corral durante días, volviendo a algunos de sus viejos comportamientos temerosos. Sofía sintió una certeza escalofriante. El hombre de la colina estaba conectado con el pasado de Tormenta, quizás el propio maltratador. La frágil paz que habían construido se sentía amenazada, vulnerable. Sus padres también notaron el cambio. Mateo comenzó a revisar las cerraduras de su endeble puerta con más frecuencia, su rostro sombrío. Elena empezó a instar a Sofía a ser más cuidadosa, a no alejarse tanto con el caballo.
La sombra del pasado de tormenta había llegado a su puerta. La tensión culminó durante la semana de la temporada anual de tormentas de verano. El cielo se volvió de un púrpura amoratado. El aire se volvió pesado y eléctrico. Todos sabían que estas tormentas podían ser repentinas y violentas, capaces de provocar inundaciones repentinas en los arroyos secos y rayos en las colinas expuestas. Una tarde, la tormenta estalló con una velocidad y ferocidad aterradoras, mientras Sofía revisaba a Tormenta en el corral. La lluvia caía a cántaros segadores, convirtiendo el suelo polvoriento en barro espeso, casi al instante. Los truenos retumbaban directamente sobre sus cabezas, sacudiendo la tierra. Los relámpagos partían el cielo, iluminando la escena con destellos crudos y aterradores. Tormenta, ya agitado, entró en pánico total. Se encabritó. Se estrelló contra la endeble valla de madera, los ojos desorbitados por el terror, atrapado no solo por el corral, sino por los terroríficos recuerdos que la tormenta sin duda evocaba. Quizás de haber sido dejado atado a la intemperie, en un clima así indefenso ante los elementos y el abuso. Sofía, empapada y temblando, ella misma intentó desesperadamente calmarlo, llamándolo por su nombre, su voz apenas audible sobre el rugido de la tormenta. La valla gemía bajo sus embestidas, de pánico amenazando con ceder. De repente, un estruendo ensordecedor resonó cerca, seguido de un rugido retumbante. Un rayo había caído sobre una formación rocosa vieja e inestable en la ladera justo encima de su pequeña granja. Rocas sueltas, desprendidas por el impacto y lubricadas por la lluvia torrencial, comenzaron a rodar ladera abajo. Un pequeño desprendimiento de tierra dirigiéndose directamente hacia el corral, directamente hacia Sofía y el caballo. En pánico, Sofía lo vio venir. Una ola agitada de barro, rocas y escombros cayendo en cascada por la ladera. No hubo tiempo para pensar, apenas tiempo para reaccionar. Gritó retrocediendo a trompicones, pero resbaló en el barro espeso, cayendo con fuerza cerca de la valla ya astillada. El desprendimiento estaba a segundos de distancia. Tormenta, en su pánico ciego, se estrellaba contra la misma valla, por la que ella necesitaba escapar, bloqueando su camino, atrapándola entre su terror y las rocas que se aproximaban. Cerró los ojos preparándose para el impacto. Un grito ahogado en su garganta. Ya está. Y entonces sucedió lo impensable. Algo impensable. A través del rugido de la tormenta, el estruendo del trueno y su propio terror abrumador, Tormenta pareció verla. Quizás fue su grito, quizás fue la visión de su figura caída y vulnerable directamente en el camino del peligro, quizás fue la culminación de meses
de confianza silenciosa, pero algo profundo, cambió dentro del caballo aterrorizado. En una fracción de segundo, que pareció extenderse hasta la eternidad, su pánico pareció enfocarse. Los violentos movimientos cesaron. Soltó un relincho penetrante, casi desafiante, no de miedo, sino de algo más. Resolución, furia protectora, ignorando la valla astillada a su lado, ignorando el aterrador deslizamiento que retumbaba más cerca. Se volvió. Se lanzó hacia la sección de la valla que separaba el camino principal del desprendimiento, de donde Sofía yacía atrapada. Con una fuerza nacida de la pura desesperación, una fuerza que nadie creía que su cuerpo maltratado aún poseyera, estrelló todo su peso contra esa sección de la valla de madera. La madera se astilló, crujió, explotó hacia afuera. No solo la rompió, la destrozó creando una abertura, una posible ruta de escape, justo cuando la primera ola de rocas y barro golpeó el área donde la abertura debería haber estado bloqueada por la valla sólida. Retrocedió, tambaleándose por la fuerza de su propio impacto, momentáneamente aturdido, mientras los escombros pasaban rugiendo por el hueco que había creado rozando a Sofía por meros centímetros. Deliberadamente, imposiblemente, se había interpuesto entre el camino directo del deslizamiento y la niña caída, usando su propio cuerpo y fuerza desesperada para romper la barrera que habría canalizado la destrucción directamente hacia ella. Había enfrentado el ruido aterrador y el caos de frente, impulsado por un instinto más poderoso que su propio trauma arraigado. El instinto de proteger a la pequeña y gentil humana que le había mostrado bondad. La fuerza principal del desprendimiento pasó rugiendo por la abertura, disminuyendo la velocidad a medida que se extendía más abajo. Sofía yacía congelada en el barro, salpicada, pero milagrosamente ilesa, mirando con atónita incredulidad al enorme caballo que se erguía temblando sobre los restos de la valla, los flancos agitados, el ojo marcado por la cicatriz muy abierto, pero ya no girando en pánico, ciego, fijo. En cambio, en ella, la lluvia comenzó a amainar casi tan rápido como había comenzado. Los truenos retumbaron más lejos. Un acuoso rayo de sol se abrió paso entre las nubes, iluminando la escena de devastación e improbable supervivencia. Sofía se levantó lentamente, el barro pegado a su ropa, su pequeño cuerpo temblando incontrolablemente, no solo por el frío, sino por el shock y el asombro abrumador. Miró a Tormenta. Él se mantuvo firme, todavía temblando, pero el terror frenético había desaparecido, reemplazado por una alerta exhausta. Relinchó suavemente un sonido bajo interrogante, acercando su hocico, marcado por la cicatriz hacia ella, como si comprobara que estaba bien. Las lágrimas corrían por el rostro de Sofía,
mezclándose con la lluvia y el barro. No lágrimas de miedo, sino lágrimas de profunda gratitud, de amor abrumador, de pura incredulidad ante lo que acababa de presenciar. Este caballo, esta criatura definida por el miedo y el dolor, había realizado un acto de coraje imposible de sacrificio o impensable por ella. Había enfrentado la tormenta, el ruido, la amenaza percibida del desprendimiento, y había usado su fuerza no para huir, sino para proteger. Sus padres, que habían estado tratando frenéticamente de asegurar las cabras durante lo peor de la tormenta, salieron corriendo, sus rostros pálidos de miedo, cuando vieron el camino del desprendimiento y el corral roto. Se detuvieron en seco, asimilando la escena. Sofía ilesa, pero cubierta de barro, el camino de destrucción, y Tormenta, de pie protectoramente cerca del hueco que había creado. No se necesitaron palabras para entender lo que había sucedido. Mateo se acercó lentamente al caballo, su habitual cautela reemplazada por una atónita reverencia. Extendió una mano no para poner el cabestro, sino para acariciar suavemente el cuello tembloroso de Tormenta. «Gracias», susurró su voz ahogada por la emoción. «Gracias, caballullo valiente». Tormenta notablemente permitió el contacto, inclinándose ligeramente hacia él, su respiración estabilizándose lentamente. Las secuelas de la tormenta y el acto impensable de Tormenta resonaron en la pequeña comunidad. La historia se extendió, quizás embellecida, pero arraigada en la verdad innegable de la valentía del caballo y la supervivencia de Sofía. La gente miraba a Tormenta de manera diferente ahora, no como un animal callejero, roto y peligroso, sino como un protector, una criatura de profundidad inesperada. Miraban a Sofía de manera diferente también, viendo no solo a una niña tranquila con cojera, sino a alguien cuya paciencia y empatía habían forjado un vínculo lo suficientemente poderoso como para desafiar el trauma. Los escasos recursos restantes de la familia se volcaron ahora en el cuidado de Tormenta, sin dudarlo. La valla fue reconstruida, más fuerte esta vez. Se consultó de nuevo al veterinario, no solo por necesidad, sino por respeto. Si bien las cicatrices físicas de Tormenta permanecieron, y los momentos de miedo probablemente siempre persistirían, las heridas más profundas, las grabadas en su espíritu, comenzaron a sanar verdaderamente en el calor de la aceptación y la seguridad. Se volvió menos reactivo, más confiado, especialmente con Sofía, su vínculo ahora solidificado por la crisis compartida y la profunda gratitud. Sofía también se transformó. El evento erosionó su timidez restante. Saber que era digna de una protección tan feroz e inesperada le dio una confianza tranquila que no había poseído antes. Su cojera permaneció, pero caminaba más erguida. Su voz, especialmente cuando hablaba de
Tormenta era clara y firme. Había encontrado su fuerza reflejada en ella, en la valentía del caballo maltratado que había hecho lo imposible por ella. La vida en la granja siguió siendo dura. El sol todavía pegaba fuerte. Las lluvias seguían siendo escasas, pero algo fundamental había cambiado. Había un sentido más profundo de conexión, de resiliencia, de la posibilidad de encontrar coraje y lealtad en los lugares más inesperados. El caballo. Tormenta llevó para siempre las marcas de su cruel pasado, pero su presente y su futuro estaban ahora definidos por la niña tranquila, que lo había abrazado con cicatrices y todo, y el impensable acto de amor y protección que él había ofrecido a cambio. Lo suyo fue un testimonio escrito no en palabras, sino en supervivencia y confianza compartida, de que incluso las almas más dañadas pueden realizar milagros y que las conexiones más profundas pueden florecer frente a la imposibilidad para siempre.